Hace algunas semanas atrás, Fuller Seminary lanzó un video con una particular entrevista. Está Bono, el cantante de U2, y Eugene Peterson, un destacado teólogo. Se encuentran en la casa de Peterson conversando sobre un tema muy especial, los salmos. En la conversación, Bono comienza a hablar acerca de la honestidad que logra ver en los salmistas, compositores del libro de los Salmos, y cómo esta contrasta con la falta de honestidad de los artistas cristianos hoy en día. Esa frase y esa idea quedó en mi cabeza y todavía está en mi cabeza dando vueltas. En ese contexto y con ese ruido de fondo en mi cabeza es que recibo la propuesta de poder dar una reseña del último disco de Jesús Adrián Romero. Y al escuchar el disco y al leer las letras, si pudiera elegir una sola palabra para describir este disco, sería una palabra muy cercana a honestidad, sería honesto. Encuentro que este es un disco honesto, diferente. A mí en lo personal me agradó muchísimo. Quisiera hablar de algunos aspectos que encuentro notables en este disco. Para una reseña un poco más técnica, en mi sitio web algo escribí ahí para aquellos que les gusta la cosa un poquito más técnica. Pero quisiera decir un par de cosas. Una, respecto del estilo. El estilo de este disco es completamente distinto a lo que yo, por lo menos yo, he escuchado de música cristiana en español. Algo por el estilo he escuchado en inglés, pero en español nada de eso. Es un estilo que en mi clasificación es como un estilo lounge, un estilo como relajado, es un estilo que te evoca imágenes en la cabeza. Es el tipo de música que yo elegiría y que estoy cargando, que pienso cargar en mi teléfono para poder salir a caminar o para poder tener un tiempo de pensar. Es un estilo muy interesante y si me permiten decirlo, es totalmente diferente a la música que he escuchado antes de Jesús Adrián Romero. No soy el super fan de Jesús Adrián Romero, no tengo todos sus discos, me gusta su música, y de lo que he escuchado, esto es lo más diferente que he tenido la oportunidad de oír. Lo otro interesante es que este disco evoca en mi mente escenarios. A ver, es como si yo escuchara el disco y me imaginara inmediatamente videoclips del disco, ¿ok? La música, como fue hecho el arreglo, cómo fueron hechas las melodías, genera atmósferas, espacios. Y no me pasaba eso con un disco de música cristiana desde hace muchos años, de escucharlo y que me evocara espacios, atmósferas, incluso algunos sonidos que están seleccionados pueden crear un efecto psicoacústico, y eso es muy interesante. Por lo menos yo encuentro que es tremendamente interesante. Y por último, y no menos importante, son las letras de las canciones. En nuestra cultura de la música cristiana estamos súper acostumbrados a ciertos lugares comunes, espacios comunes en la música, en los cuales es relativamente sencillo, una vez que tienes una buena melodía, llenar esos espacios con letras que son igualmente sencillas. No dicen una mentira, no están diciendo nada antibíblico, pero simplemente son demasiado comunes. Este disco es totalmente diferente a eso. Es totalmente distinto. Las letras son letras inteligentes. Pues tendrías que escuchar cada una unas 2, 3, 4 veces, te hace pensar, y eso me encanta. Es como en la poesía. Cuando tú haces poesía o lees en realidad poesía, un poema, no logras descifrar todo lo que quiere decir el poeta, sino hasta varias veces después de haber leído el poema. Y cuando estuve escuchando este disco, me encontré con una cosa muy similar. Tuve que escuchar varias veces algunas de las letras para poder ir entendiendo un poco más lo que el disco o la canción trataba de decir. Ese ejercicio a mí me parece fascinante. Creo que las letras muestran una migración en lo que es el pensamiento teológico de los autores,
Todas las canciones están hechas por Jesús Adrián Romero en cooperación con distintas otras personas, entre ellas su hijo. Y debo decir, se nota la pluma de Adrián Romero, el hijo, en las canciones donde él aparece cooperando. Hay metáforas muy interesantes, esa reinvención de las metáforas en donde nosotros leemos en la Biblia acerca del cordero y el león, pero una metáfora como la niña y el lobo me parece una relectura exquisita de eso mismo. Hace años atrás, mi alter ego, Otos Rasek, escribió algo así: una teología que no pueda ser expresada en canciones está condenada a la periferia del pensamiento. No se hará praxis en la iglesia. Y es verdad, somos o tenemos la teología que somos capaces de cantar. Muchas personas no van a tomar durante la semana la Biblia o leer un texto de teología, pero sí podrán recordar las canciones que aprendieron. A lo largo de la historia, la música y las canciones han sido un medio por el cual se traspasaba, se compartía conocimiento y perspectivas y cosmovisiones. Y creo que estas letras hacen precisamente eso. Y lo agradezco profundamente, el que nos aparten de los lugares comunes para llegar a este tipo de letras. Ahora, el disco es honesto. La pregunta es: ¿qué tan honesto hay que ser para llegar a quedarse solo? Porque seamos claros y transparentes. Cuando somos honestos en la forma en que predicamos, en la forma en que cantamos o en la forma en que pensamos, y no tenemos problemas en decirlo, mucha gente ya no quiere seguir escuchando. Y creo que este disco no es para todos. Tal vez lo que estoy diciendo no es muy comercial ni es muy como de promoción, pero es la verdad. Es un disco que puede incomodarle a mucha gente, pero que para otras personas va a ser como un bálsamo sobre su cabeza y lo van a sentir muy, pero muy bien. Es un gran disco y creo que a pesar de que nuestras convicciones o las convicciones de cualquier persona puedan alejar a otros de nuestro lado, creo que vale la pena ser honestos, y creo que la música cristiana está dando un paso hacia adelante con producciones como estas. Creo que Jesús Adrián Romero, al ser un salmista tan masivo, y al atreverse a hacer esta propuesta, creo que puede dar pie a que muchos otros que a lo mejor se la están pensando se animen y digan: pues si Jesús Adrián Romero pudo, yo también puedo. Y eso sería extraordinario.